Y pues bueno, creo que ya tenemos a nuestra invitada del día de hoy, en nuestra primera invitada, Guadalupe Correa, justamente para platicar lo que ha sucedido, el señalamiento que hacía Silvano Aureoles, lo que ha pasado en esta elección, en fin, todo esto. Y le agradecemos a Guadalupe Correa que nos acompañe esta tarde aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, Guadalupe Correa. Muchísimas gracias, Alejandro, Álvaro. Un placer estar con ustedes. Muchos saludos. Gracias. Al contrario, Lupita, nos da mucho gusto recibirte aquí en Los Periodistas. Y por supuesto que el caso de Silvano Aureoles ha levantado mucha polvareda por las imputaciones que le hace al partido y al candidato que lo venció, que venció al candidato de la coalición de la que él forma parte, y también tiene que ver con lo que también en Los Periodistas también el jueves Jesús Zambrano dijo en el sentido de que México estaba yéndose hacia un narcoestado. Y si eso le añadimos los señalamientos que ha habido también en Sinaloa, pues sí, por supuesto que generan mucha controversia. ¿Cuál es la visión que tú tienes sobre estos señalamientos y sobre lo que ocurrió con grupos criminales en el proceso electoral, tú como experta, Lupita? Muchísimas gracias, Álvaro. Claro que sí, es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque me parece que este tipo de declaraciones muestran un cinismo total de figuras que han estado aparentemente con estos mismos grupos o que han permitido una expansión del problema. Hablo claramente de Silvano Aureoles. Sabemos que durante todo el periodo de su gubernatura, de su periodo como a la cabeza del Estado como gobernador, pues realmente se ha dicho muchas cosas, se han multiplicado los grupos de la delincuencia organizada, continúan las extorsiones, continúan las desapariciones, continúan los negocios y muchos de ellos, alegadamente, de acuerdo a algunas fuentes locales, también nacionales, pues de la mano de la protección política de las autoridades bajo un gobierno que él dirige. Creo que uno de los estados que ha tenido más inestabilidad en los últimos tiempos, más problemas, inclusive menores de edad teniendo acceso a entrenamiento, a armas, ha sido el estado de Michoacán. Entonces creo que estas declaraciones han sido extremadamente infortunadas, extremadamente cínicas, porque ¿cómo es posible que no le favorece a su grupo político una elección y de repente habla de narcopolítica? Un gobernador que definitivamente deja al Estado en un estado deplorable y una vinculación muy importante de grupos políticos a todos niveles en esa región del país con la delincuencia organizada. Creo que es un cinismo espectacular. También otras declaraciones de otros políticos, Jesús Zambrano, inclusive yo me imagino que también personajes vinculados a Felipe Calderón, a todo lo que es la oposición. Sabemos lo que ha pasado en estos años en el país y lo que sucedió. Por ejemplo, cualquier persona que esté vinculada al Partido Acción Nacional, que sea miembro del Partido Acción Nacional o que labore dentro de otro partido con el Partido Acción Nacional, pues sabemos lo que sucedió dentro del sexenio de Felipe Calderón. El mismo secretario de Seguridad Pública está ahorita preso en los Estados Unidos y esperando un juicio por vínculos directos al narcotráfico. Entonces, creo que este tipo de declaraciones son cínicas, son una especie de guerra sucia. Definitivamente se vieron muchos eventos de violencia de la magnitud o un poco menores de los que se ha visto en otros sexenios, pero se utiliza, ¿no?, como mercadotecnia política, como una forma de desestimar todo lo que no es lo que les hace ganar a ellos políticamente. Guadalupe Correa, ella es profesora asociada en la George Mason University y es también especialista en asuntos públicos,
asuntos de seguridad, tiene varios libros publicados, entre otros los Z-Sync, es decir, ha pasado por estos temas en su trabajo de años. Y por eso me permito preguntarle, dice Felipe Calderón, de hecho, en un tuit dice, muy preocupante lo que denuncia Silvano Aureoles con Ciro Gómez Leiva. En Michoacán el crimen organizado decidió la elección en favor de Morena. Le contesta inmediatamente una colega, Meme Yamel, ella le dice, muy preocupante lo que denuncia Estados Unidos. Su secretario de Seguridad fue parte del narcotráfico, es lo que le comenta inmediatamente después. ¿Qué le responde usted, Lupita, a Felipe Calderón? De nuevo, a mí me parece que yo creo que más allá del cinismo, de la corta memoria que se tiene y además de la mentira, de no reconocer esta gran responsabilidad, yo creo que el tema de Genaro García Luna, la responsabilidad que tuvo el expresidente en ese tiempo cuando tuvo por 6 años a una persona con vínculos directos con la delincuencia organizada, de acuerdo a las investigaciones que se tienen en Estados Unidos, y por eso está ahí, por eso siguen apareciendo y apareciendo más pruebas. ¿Cómo es posible que un presidente que era jefe del hombre más fuerte o en la seguridad y que supuestamente no supo que había vínculos tan directos con el cartel de Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán, de verdad, él puede decir esto? Creo que ya aquí hay más allá del cinismo, quizás algún problema psicológico, algún problema mental, porque creo que una persona que ha estado vinculada a la delincuencia organizada, como lo ha estado Felipe Calderón, siendo el jefe de una persona que se encuentra presa en Estados Unidos por este tipo de delitos, pues nos dice muchas cosas. Yo quiero pensar que esto realmente pues responde a un problema de memoria o quizás ya de edad avanzada, pero en realidad no sabría qué contestarle. Lo único que le puedo contestar es que mire a su sexenio, se responsabilice, entienda lo que sucedió, en dónde dejó al país, cuántos ahora centenas de miles de muertos por esa inercia que se generó desplegando a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal por todo el territorio nacional y de la mano de un criminal. Bueno, esto realmente no tiene nombre. Ahora, no hay que perder de vista también el contexto en el que se producen las declaraciones, sí, en este caso de Silvano Aureoles, al que le hacen segunda personajes de la talla de Felipe Calderón y de los partidos que están coaligados y que van a seguir coaligados y que por supuesto tiene que ver con los resultados que arrojó la elección del 6 de junio. Y diría algo más, estamos también a poco más de un mes de celebrarse la consulta popular para el enjuiciamiento de los expresidentes de México. Entonces, hay parte también, no sé cómo lo adviertas, Lupita, una narrativa para, por una parte, hacer fracasar justamente esta consulta del 1 de agosto y por otra parte, empujar mucho, muy fuerte, para que en su momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueda eventualmente anular elecciones como las elecciones que hubo en el caso de Michoacán. Exactamente. Y esto es preocupante y esto es realmente inaceptable. ¿Por qué? Porque todo el bagaje, todos los antecedentes de estos personajes y esta vinculación mafiosa de alguna forma, ¿por qué? Porque se unen personas que tuvieron responsabilidad en crímenes que se han dado, muertes que han tenido lugar. Pero claro, todo esto está realmente a todas luces, todo esto está relacionado con un motivo
político, un motivo electoral. Y es preocupante porque se quiere dar esta visión, se quiere manipular a la opinión pública, la utilización de propaganda y de recursos públicos para desviar la atención hacia un objetivo y cubrir una cierta parte de las cuestiones interpretada como ellos quieren. Morena es narco, el gobierno es narco, estamos en un narcogobierno para que pueda tener ellos material para, obviamente, llevarlo esto al Tribunal Electoral y poder cambiar el resultado de las elecciones. Creo que tendríamos que hacer una mayor investigación y las autoridades mexicanas, ¿por qué? Porque muchas de estas personas realmente estuvieron vinculadas. El pensar que Felipe Calderón no tenía conocimiento de lo que su persona más cercana estaba haciendo, que era recibir dinero del cartel de Sinaloa y darle protección, esto no tiene nombre y creo que esto se tiene que llevar a juicio. Creo que ya no hay nada que hablar por parte de él y tenemos que empujar para que esto sea posible. En realidad es un cinismo y bueno, y si ellos tienen suerte y si pueden desviar la atención y de alguna forma influir en la decisión del Tribunal Electoral, sería una gran tragedia para el país. Desde hace muchos años se menciona a personajes que están en la vida pública, ahora mismo en la vida política en activo, vinculados con el crimen organizado. Quizá me tendría que remitir hasta Carlos Salinas de Gortari y su relación con lo que se dijo durante muchos años, la relación que él tuvo con el crimen organizado. A él se le considera el padre de las nuevas generaciones, de la federación, por ejemplo, del nacimiento de la federación. Guillermo González Calderoni era su García Luna, por ejemplo. Y luego te sigues en el tiempo y casi cada uno de los presidentes que siguieron tienen, por un lado o por el otro, relación. Hasta este último presidente, Enrique Peña Nieto, con quien realmente nace, crece y se consolida la mayor fuerza criminal de México en estos momentos, la mayor fuerza criminal y una de las más grandes del mundo, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, todo eso pues sí queda como casi en el anecdotario. Guadalupe Correa, no sé cómo lo vea usted, casi queda en el anecdotario porque ¿dónde está la fiscalía, por ejemplo? Ahí hace falta una fiscalía más poderosa para contestar con hechos. Absolutamente. Se ha dicho que cada uno de los presidentes de la República tienen su favorito, ¿no? Recordemos la vinculación de la familia de Carlos Salinas de Gortari con el Cártel del Golfo, con Juan García Ábrego. De hecho, hay un libro, El Capo del Golfo, Juan García Ábrego, y mucha información que ha sido tratada de ser eliminada. Tenemos también, por ejemplo, esta protección que se le dio al Cártel de Sinaloa durante la presidencia de Felipe Calderón y la protección que se le dio al Cártel Jalisco Nueva Generación, que ahora es por hoy la fuerza más importante del país. Cada uno de los presidentes de México ha sido, bajo su mando, ha sido responsable de que crezca una cierta organización criminal. Yo creo que sí, es muy importante el trabajo de la Fiscalía y desafortunadamente tenemos una Fiscalía General de la República que ha dejado demasiado que desear. Creo que el papel de Gertz Manero ha sido un papel muy trágico también en este sentido, porque no tenemos a ninguna figura importante, no se ha hecho una investigación realmente de fondo. Creo que el papel, por ejemplo, que ha tenido en el caso de de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, los hechos que estamos viviendo ahorita en Tamaulipas, la falta de la integración de un expediente claro, contundente, que pueda realmente hacer frente a todo este golpeteo político, pues creo que tiene que ver la Fiscalía General de la República.
República. El caso de Lozoya Austin, el ex director de Petróleos Mexicanos, el hecho de que no haya pisado la cárcel, tantas investigaciones que se han dado supuestamente para el combate a la corrupción y continuamos igual. No entiendo por qué una persona vinculada a otras administraciones donde también supuestamente hubo protección, obviamente él fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Vicente Fox y entonces llega con un papel y el papel que está haciendo es triste. Yo creo que esta persona debería salir de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General de la República está haciendo un papel realmente malo, deplorable, diría yo. Y si seguimos así, con este tipo de fiscalías sin investigaciones, ¿por qué? Porque también supuestamente varios candidatos a gobernador, que ahorita ya son gobernadores electos, aparentemente están vinculados a la delincuencia organizada. ¿Qué queremos seguir manteniendo el fuero de personas que, como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, estuvieron aparentemente vinculados en el pasado y siguieron vinculándose a crimen organizado? Este tipo de acusaciones son serias y no tenemos una fiscalía que haya hecho un trabajo limpio y ni siquiera un trabajo. ¿Qué ha hecho la fiscalía durante estos 3 años? Esta es mi pregunta. Sí, en efecto, porque ante la conducta muy lenta, inactiva, lerda del fiscal Gers Manero, sin la contundencia para proceder contra quienes delinquen, pues se generan acusaciones que justamente lo único que hacen es enturbiar el ambiente y más que una denuncia que pudiera presentarse, lo único que ocurre es que se emiten esas declaraciones de carácter político y que no abonan, por supuesto, absolutamente nada, ni siquiera en el combate real al crimen organizado. Ya no hablemos del crimen de los delincuentes de cuello blanco, Lupita. Claro, Álvaro. Creo, por ejemplo, la cuestión de la masacre de Camargo, porque ahorita es un tema muy importante, el tema de Tamaulipas. ¿Qué pasa? ¿Qué hicieron? Reservaron la información por 5 años de una masacre que afectó a las personas más vulnerables, a migrantes, y que refleja un estado terrible en el estado de Tamaulipas y una posible vinculación de la policía estatal. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué pasa? Ahora se hace guerra sucia y no estoy hablando simplemente del partido en el poder. Se dice que Samuel García, la familia de Samuel García, la red de Samuel García está vinculada con la delincuencia organizada. Se habla de David Monreal por otro lado. ¿Es guerra sucia? ¿Es verdad? ¿Por qué la Fiscalía no ha querido o no ha podido realmente llevar a término ninguna de sus investigaciones? Porque además se ha dicho, o creo que el fiscal también lo ha manifestado, que tiene que hacer una investigación con todo rigor, con todo cuidado. Pues demasiado cuidado que no hemos hecho absolutamente nada. Yo sí creo, y de verdad lo digo hoy, creo que el fiscal Gers Manero se tiene que ir. ¿Por qué? Porque 3 años de fracasos. Tenemos una Fiscalía General de la República fracasada. Hoy Vicente Fox dice, por ejemplo, le dice al presidente López Obrador, ya chole, ya aburres con tu cantaleta, López. La consulta es una verdadera jalada. 500 millones de pesos a la basura. Además, en ningún lado habla de expresidentes o neoliberales. Esa es una de tus jaladas. Tú eres el que va a ir a juicio por tus más de 400,000 muertos. Es lo que dice Vicente Fox el día de hoy. La respuesta, nada más tomando un solo filón, el filón que ellos mismos han abierto, que es el del narcotráfico, la respuesta del fiscal, no para esto, que es una declaración política, sino en general habría sido investigar por qué, por ejemplo, el Chapo Guzmán fue liberado exactamente cuando llegó al poder Vicente Fox Quesada. Y ese tipo de investigaciones no las tenemos. Eso sería suficiente para decirle, ¿sabe qué, señor? Mejor cállese la boca, usted tiene pendientes con la justicia, específicamente con el crimen organizado y sus vínculos con el cártel de Sinaloa. Ahí están, son estos y son aquellos.
pero no tenemos esa fiscalía para responder a un hombre que es cada vez más bravucón. Duró un tiempo callado y ahora está de regreso justo por eso, porque si no hay manera de responder, y es otra vez la fiscalía, Guadalupe Correa. Absolutamente. Creo que este tipo de declaraciones tan desafortunadas que hablan de un nivel ya de debate, un nivel tan bajo, tan desafortunado también, que nos deja muy mal como país, un expresidente de la República expresándose de esa forma, realmente pues no sabemos de qué hacer. Creo que el tema de los problemas mentales también son importantes, pero independientemente de que algún expresidente tenga algún problema mental, que se exprese de esa manera, que refleja problemas mentales y, bueno, una serie de cuestiones, además del cinismo, creo que, claro, como dices tú, ¿cómo se le va a responder cuando tenemos un gobierno que no está respondiendo tampoco al tema de la seguridad? El tema de la fiscalía es completamente central. Y yo, como lo dije hace unos minutos, creo que es lo que se debe hacer. Pero no nada más es la fiscalía. Desafortunadamente, también tenemos que reconocer que en este gobierno el tema de la seguridad ha sido un tema que no se ha resuelto y que por eso continúan, todos empiezan a pasar la bolita de alguna forma, ¿no? Los gobernadores dicen que es una cuestión de la federación y la federación no ha podido dar respuesta, no ha podido generar una policía que funcione. La Guardia Nacional se generó con la intención de generar una policía que respondiera a las necesidades de las comunidades. En los casos de principalmente el estado de Michoacán. Mi familia es del estado de Michoacán y conocemos perfectamente lo que está sucediendo en ese estado. Michoacán y Guerrero han sido tema de todo este año. Entonces, las declaraciones de un gobernador son muy desafortunadas, pero también el gobierno federal tiene una responsabilidad porque muchas de estas cuestiones son de delincuencia organizada y son de orden federal. Entonces, realmente también, no solamente es la Fiscalía, sino también la Guardia Nacional, también el aparato judicial. Creo que se tiene que hacer una reforma tan importante y creo que ha quedado corto. Creo que ya pasaron 3 años y no se han hecho cambios fundamentales. El país está en medio de la violencia y no solamente por lo que sucedió antes, sino por la falta de actuación ahora. Entonces, por eso estos bravucones, estas personas con problemas mentales totalmente claras y con el cinismo más grande, pues van a seguir existiendo porque no se dan resultados tampoco, porque seguimos teniendo un país muy violento y con instituciones muy débiles. Efectivamente, Lupita, pues es parte también de la evaluación que tendrá que hacerse a los 3 años, al cumplirse 3 años, la próxima semana, del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una también evaluación obligada. Los 3 años de gobierno los cumple hasta el 1 de diciembre de este año, pero se cumplen la mitad del sexenio, los 3 primeros años de la victoria del 2018 y, por supuesto, tiene que ver con la evaluación que se haga de todos los ámbitos. Y el tema de la seguridad, sin dudas, es uno en el que él mismo ha reconocido que no ha podido, a pesar de que se reúne todos los días con el Gabinete de Seguridad para saber lo que ha pasado en el país, pero eso no ha sido suficiente para contrarrestar la lógica de la violencia prácticamente en todo el territorio nacional, con gobernadores de un partido y de otro. Bueno, Guanajuato es un caso terrible, Jalisco es otro, pero Michoacán, Guerrero y otros estados, Tamaulipas, por supuesto, gobernados por otros partidos, pero el fenómeno delincuencial sigue incontrolable. Incontrolable. Creo que aquí estamos realmente ante una situación
muy complicada. Creo que también el tema de la corrupción, el caso de Irma Heréndira Sandoval, que fue uno de los principales objetivos que tenía esta administración, combatir la corrupción, pareciera ser que las personas que están siendo encargadas de estas obras tan importantes, de estos planteamientos tan importantes, de estas promesas que hizo el presidente al principio y en su campaña, al principio de su administración y en su campaña, no se han cumplido. Creo que el tema de la corrupción es fundamental. ¿Por qué? Porque el crimen organizado no opera solamente, no es esta idea que nos vendió Felipe Calderón de que es una cuestión de entre buenos con malos, mi policía va contra los malos. Esto no es verdad. Lo que sucede es que estos grupos existen porque hay protección política. Lo hemos visto con el cartel Jalisco Nueva Generación en el sexenio pasado y vamos a ver que otro grupo va surgiendo porque en realidad no se ha atacado el problema de raíz. El problema es la impunidad y la corrupción que aún existe y por eso mismo es tan importante el tema de la fiscalía y el tema de la cabeza de la fiscalía, que es lo que se está haciendo. No vamos a poder con eso. Creo que el tema de combate a la corrupción y el tema de la investigación judicial son temas que son innegablemente son prioritarios. Y al parecer, en el tema del combate a la corrupción, tampoco veo que se tenga un plan muy importante, ¿no? Se anunció como un platillo la cabeza de la Secretaría de la Función Pública y ahora resulta que no funcionó. Tenemos 3 años donde no se ha atacado el problema de raíz y continúan los corruptos y no se hizo nada en una secretaría que era crucial. Entonces, como dije antes, no es solamente el tema de la seguridad, no solamente es el tema de la Fiscalía o de la Guardia Nacional, es una cuestión integral que demuestra muchísimas debilidades y muchos fracasos. Y si en estos 3 años no se hace nada, va a López Obrador a perder una oportunidad histórica de ser un presidente que cambió el rumbo de México y de hacer una transformación, su llamada cuarta transformación. Guadalupe Correa, siempre un gusto tenerla aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Álvaro, Alejandro. Como siempre, un placer. Me dio mucho gusto volverlos a acompañar y les mando un gran saludo, un gran abrazo y muchas gracias por tenerme con ustedes. Muchas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Buenas tardes.